Hola, soy el abogado Carlos Monroy. Me da un gusto poder estar con cada uno de ustedes a través de canal YouTube. Abogado Carlos Monroy. Así es como usted me puede localizar. Usted entra a YouTube y pone en el buscador, una vez que entra, abogado Carlos Monroy. Apriete el botón de Enter y le desplegará la playlist en la cual están todos los estudios bíblicos que he subido a través de esta plataforma. Le agradezco que usted tenga la distinción de poder estar viendo cada uno de estos estudios. Yo le invito para que antes de iniciar el estudio usted pueda suscribirse si no lo ha hecho. El suscribirse no implica que usted tenga que pagar algo o que tenga que hacer algo más que simplemente apretar el botón de suscripción y que le permitirá a usted recibir de manera automática todos y cada uno de los estudios que subo semana con semana para que usted pueda tener una alimentación espiritual y pueda tener un crecimiento en su vida y en su relación con Dios. También quiero invitarle para que si usted gusta el video o los estudios pueda presionar el botón de like para que de esta manera también usted pueda manifestar que le ha agradado el estudio. Por lo tanto, yo le invito ahora, por otro lado, ya para terminar, le invito para que si usted quiere apoyarnos a través de poder colaborar con una ofrenda o una ayuda monetaria, puede hacer usted una transferencia electrónica desde cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Usted puede hacer esta transferencia electrónica a través de los datos que le voy a dar. Banamex, clave interbancaria, y le voy a dar el número para que usted haga la transferencia. Es 0021 8070 2004 2609 49. Le repito, 0021 8070 2004 2609 49. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. El que usted pueda apoyarnos es de una bendición inimaginable. Gracias por su apoyo económico. Con esto podemos seguir adelante y poder llevar el mensaje a todos aquellos que necesiten el mensaje de Jesús, Jesucristo, el Salvador del mundo. Le agradecemos su apoyo. Por lo tanto, ahora vamos al estudio. Bendiciones. Hola, es un gusto volver a tener contacto con cada uno de ustedes y continuar con el estudio de la Palabra de Dios como cada semana. Estamos en el estudio de los Salmos del capítulo 18 al 22, por lo que le invito a que antes de iniciar el estudio, oremos, poniendo el estudio en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Padre, estamos agradecidos de poder recibir un estudio más de tu palabra. Ponemos la enseñanza en tus manos y que el Espíritu Santo nos ministre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerles a todos aquellos que se han suscrito o que se van a suscribir. Yo le invito a que si no lo ha hecho, se suscriba en este momento al canal. Aquí en la parte de abajo, donde usted ve suscribirse, apriete ese botón o presione ese botón y la campanita. De esta forma usted estará recibiendo cada estudio que subo semana con semana. No tiene ningún costo, no le compromete en nada más, solamente le agradezco el que usted lo haga y de esta forma esparcir con mayor frecuencia la palabra de Dios, ya que el algoritmo, cada vez que hacemos esto, se activa de manera que se proclaman las programaciones que subimos con mayor cantidad de veces. También, si le gusta el video, lo que usted está estudiando, póngale manita arriba o dele lo que se conoce como like. Le agradezco, todo esto nos ayuda.
y bendigo a todos los que se han suscrito y a los que se están suscribiendo en este momento. Gracias, Padre, porque se están suscribiendo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me gustaría expresar algunas referencias más acerca del libro de los Salmos. Por lo que empecemos. Podemos decir que el título más reconocido de este libro, Salmos, lo encontramos en los manuscritos de la versión Septuaginta de la Biblia. Psalmoi, que es una traducción griega del título en hebreo de 57 de los salmos, que es mismor, igual a himno o canto. Otros manuscritos de la misma traducción Septuaginta utilizan la expresión salterión, de donde proviene la palabra salterio. El libro de Salmos consta de 150 salmos, pero es prudente mencionar que muchos de estos, con mínimas diferencias, son idénticos unos de otros. Ejemplo de esto lo encontramos en Salmos 14 en relación con el 53. Salmos 14 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Versículo 5. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bien, ahora veamos la semejanza con el Salmos 53, que dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan? Versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Aquí vemos realmente la similitud bastante marcada entre uno y otro capítulo. Otro ejemplo de lo que le diré que tome nota para que lo revise en su casa sería Salmos 70, el cual es una repetición de Salmos capítulo 40, versículos 7 al 14. Y así podríamos seguir encontrando otras repeticiones. El orden numérico en el texto masorético no concuerda con la de la Septuaginta, ya que esta última conjunta los salmos 9 y 10.
Así también el 114 y 115. Por otro lado, la Septuaginta subdivide los salmos 116 y 147, haciendo dos himnos independientes. Esa explicación nos permite entender las diferentes numeraciones de algunas versiones. Con todo y esto encontraremos salmos en que ni la tradición del texto masorético ni la de la Septuaginta parecieran tener una concordancia o ser exactas. El hecho de que los salmos 42 y 43 aparecen como independientes, siendo que en el original deben haber sido seguramente uno, como lo prueba el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Encontramos en el Salmos 42:5 una repetición de lo que acabamos de decir. Ahora veamos lo que dice el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y ahora lo vuelve a repetir en el Salmo 53:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí estamos viendo cómo hay una similitud dentro de algunos capítulos o pasajes de los Salmos. Por lo tanto, los originales que encontraron los manuscritos hace muchísimos años pudieron considerar, tal vez, es una probabilidad, es una idea de por qué se da esta situación, pudieron considerar que habían encontrado un salmo que era el mismo que otro y que no había necesidad de repetirlo. Por lo tanto, algunas versiones de la Biblia ya no lo vuelven a poner o repetir como un salmo diferente al que ya habían encontrado, por las semejanzas que había en ellos. Sin embargo, recordemos que todo esto es una labor de la búsqueda de manuscritos y al encontrarlos tratan, sobre todo en el texto masorético, de poder ir acomodándolos a modo de que se pueda contextualizar toda la conformación de lo que podría ser o de lo que sería en realidad el libro de los Salmos. Y esta es una labor bastante difícil, pero a todo esto, ya que estamos hablando del texto masorético, ¿qué es el texto masorético? El texto masorético lo debemos entender como la versión estándar de la Biblia hebrea, la cual es conocida como el Tanaj, que se instituyó por los eruditos judíos llamados masoretas. Dichos eruditos no solo copiaron el texto consonático, sino que a la par crearon sistemas de vocalización y acentuación, queriendo mantener o conservar la correcta pronunciación y lectura del texto. Bueno, esto es una parte de cómo ver que tuvieron que resolver situaciones que se les presentaban de redacción en los manuscritos originales, a modo que fuera entendible para los tiempos postreros como son los nuestros, de que pudiéramos entender la semántica de lo que se estaba expresando en esos manuscritos dentro de un idioma que era el hebreo antiguo, no el hebreo actual, sino el hebreo antiguo, y que en un momento dado tuvieron que incluir
vocalizaciones y acentuaciones que no estaban dentro de lo que es el lenguaje hebreo antiguo. Aquí realmente fue toda una labor de los textos masoréticos el poder conjuntar. Si en ocasiones, le voy a poner un ejemplo, queremos hacer una transcripción del inglés literal al español, lo único que podríamos lograr en ocasiones son palabras que se vuelven ilógicas en forma de la estructura o de lo que se escribió como oración o como idea. ¿Por qué? Porque simplemente el inglés no concuerda la forma de orden gramatical, lingüístico que en inglés. Las reglas cambian. Así también los textos masoréticos trataron de ordenar lo mejor posible y en ocasiones se encontraron con tomar decisiones no de mala fe, sino con toda la mejor intención de hacer que el original de esos textos manuscritos fueran para nosotros entendibles y didácticos. O bien podríamos decir, lo hicieron de la forma más didáctica que ellos creyeron conveniente para que nosotros pudiésemos entenderlo mejor. Ahora, probablemente usted se preguntará, ¿a qué se refiere preservar el texto? Pues bien, los masoretas, celosos de las escrituras, se empeñaron en preservar y transmitir con la mayor fidelidad el texto hebreo de la Biblia o de las escrituras, y corrigiendo algo que ellos consideraban que tenía que ser corregible para hacer una lectura concordante. No estamos hablando de que la Biblia tenía errores y que había que corregirlo. Lo dicho por Dios es exacto y perfecto. El hombre tiene que hacer estructuras para entender las cosas que explica Dios. Ellos, los hombres, al oír la voz de Dios, escribieron, de modo que pudiera quedar plasmado para la posteridad, en términos de su forma de expresarse en ese tiempo. Ahora había que bajar de un lenguaje celestial a un lenguaje humano y de poder tener consideraciones de tiempo, modo y lugar en que estos hombres empezaron a escribir dentro de un lenguaje hebreo antiguo sin tener en cuenta que habrían muchas más lenguas como existen hoy en día que utilizan otra estructura gramatical de expresarse. Por lo tanto, había que adaptarlo por parte de los masoréticos todo esto a un idioma que se pudiera entender. Y de ahí después vienen otras traducciones de las traducciones, como puede ser el alemán, el español, francés, al que hay que reestructurar su regla gramatical para que pueda ser entendible en el idioma en que se quiere fomentar esa argumentación bíblica, acomodando las cosas a modo que se entiendan dentro de un lenguaje o de un idioma al destinatario que se le da el texto bíblico. Por eso hay algunas versiones que en algunos países, algunas consideraciones de ajustes no son de mala fe, son estructuras gramaticales que hay que elaborarlas. Todo eso hay que ponerlo en consideración para poner a cabalidad el esfuerzo de los textos masoréticos que estaban tomando de los manuscritos encontrados. ¿Por qué tenían que hacer correcciones? Repito, porque el texto masorético
tenía que incluir signos vocálicos y acentuales que no estaban presentes en los textos hebreos anteriores o antiguos. Esto es bien curioso, pero también bien interesante. ¿Por qué tuvieron los masoréticos que utilizar toda su capacidad de conocimiento hasta ese entonces para hacer una transcripción lo más correcta que se pudiera entender y que se pudiera transmitir la idea de Dios? No había presente algunos textos vocálicos y acentuales que los masoréticos tuvieron que introducir, permitiendo hacer una correcta interpretación del texto. El texto masorético es fundamental para la mejor comprensión del Antiguo Testamento. Bien dicho esto, pasaré a considerar algunas divisiones de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Muchos consideran que Salmos en su totalidad es uno solo. Sin embargo, en el original está conformado en 5 divisiones o libros. Y cada uno de los libros, de los 5 libros, terminan en una doxología. Ahorita explicaré lo que es la palabra doxología. Pero el primer tomo o libro abarcan los salmos del 1 al 41. Usted estaría tomando nota, El segundo libro contiene los salmos del 42 al 72. El tercer libro de salmos del 73 al 89. El cuarto libro va del Salmos 90 al 106. Y por último, el quinto libro de Salmos va de Salmos 107 al 150. Cuando estoy hablando de esta división, es una división que se encontraron en manuscritos sin que esto afecte que sea considerado que hay 5 libros de Salmos en diferente idea. Todos van en concordancia. Para nosotros, una vez conformados los 5 libros, manuscritos o libros que se encontraron como si fueran separados, para nosotros nos ha llegado en un compendio de lo que es el libro de Salmos, del capítulo 1 al capítulo 150. Pero para una forma didáctica es importante saber que estos en su original estaban o están divididos. Bien, explicaré qué es una doxología. Es una expresión de alabanza y adoración a Dios, que en ocasiones se puede cantar como un himno corto. Probablemente la doxología más utilizada es la que los ángeles proclaman constantemente y que se menciona, por ejemplo, en esta doxología, encontramos en Lucas 2, 13 y 14. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, otra forma de identificar algunas divisiones dentro del libro de Salmos es la siguiente. El primer libro, que va de Salmos 1 al Salmo 41, fueron escritos por David, excepto los Salmos 1 y 2, que son salmos anónimos. El segundo libro principia con los 8 salmos pertenecientes a David y son anónimos. El 66, el 67 y el 71, anónimos estos. Ya con anterioridad habíamos dicho que no todos los salmos fueron autoría de David, por lo que encontramos Salmo 50. Ya habíamos dicho, que no todos los salmos son autoría de David, eso es lo que es correcto decir.
por lo que el Salmo 50 se le conoce como su autor a alguno de ellos, como es a Asaf. Ahora, en cuanto al Salmo 72, se reconoce como su autor a Salomón, hijo de David. En cuanto al tercer libro de los Salmos, que abarca del 73 al 89, como también lo habíamos dicho, están compuestos por poetas, compositores, levíticos, que se conforman de la siguiente manera. 11 salmos se le reconocen a Asaf, 4 de los hijos de Coré, 1 de Etán y 1 que serían Salmos 86, que sería perteneciente a David. Los restantes salmos del tercer libro pertenecieron, como dijimos, a los poetas levitas que se mencionan en el segundo libro de Crónicas, que dice así: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. En cuanto al cuarto libro, que contienen los salmos del 90 al 106, hay 14 himnos cortos que se utilizaban por las mañanas y por las tardes en un periodo de una semana, y 3 himnos largos anónimos que se cree fueron conformados en la época de Jeremías. En cuanto al quinto libro, que abarcan los salmos del 107 al 150, se dice por parte de los investigadores que fueron redactados después del cautiverio de los hijos de Dios. Se establece un orden alfabético hebreo. En Salmo 119, el cual se compone de 22 estrofas con 8 versículos cada una, los cuales comienzan con una letra del alfabeto hebreo que a su vez tienen 22 letras. Este salmo va precedido de 6 alabanzas que son del 113 al 118. Los salmos también se ocupaban en tiempos en que había peregrinaciones dentro del pueblo camino a Jerusalén, mismos que eran los salmos del 120 al 134, los salmos del 108 al 110 y 138 a 145 pertenecen a David. Para cerrar este análisis, he de decir que Moisés, Etán y Jedutún participaron de la autoría, uno de cada uno. Muchos se preguntarán por qué aparecen en algunos salmos de David frases como el santuario, casa de Jehová, templo de Jehová, siendo que en esta época todavía no se había levantado el templo de Salomón. Pero estas expresiones también eran utilizadas para referirse al tabernáculo. Recuerde que el pueblo de Israel caminó por el desierto durante muchos años, y durante ese tiempo levantaron un tabernáculo donde estaba en el centro este lugar que conocemos como el lugar santo y el lugar santísimo, donde podían los sacerdotes estar sirviendo a Dios y adorándole. A eso se refiere el templo o el tabernáculo, relacionado también como se expresaba al tabernáculo como el templo para el pueblo hebreo. Y dicen bien aquellos que expresan que cómo era posible que hablara David de un templo cuando todavía no se había levantado. Pero la respuesta es esta. Bien, hasta aquí dejaremos la introducción del Salmos del 18 al 22. Si bien no hicimos referencia
al contenido específico de estos salmos del 18 al 22, también es cierto que es tanta la información del libro de Salmos que en ocasiones pasaremos al estudio de lo expresado en la Biblia respecto a los salmos que mencioné, estudiaríamos, pero que también haré referencia cuando haya riqueza de conocimiento o de información general que nos sea útil, que nos puede dejar mucha enseñanza, como es el día de hoy. Por lo tanto, hasta aquí cierro la introducción. Continuemos ahora con el estudio. Bendiciones para todos. Libro de Salmos, capítulo 18, su encabezado. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, Salmos 18:1. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escudero, por cortina suya alrededor de sí. Obscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi aliento. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová.
Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis manos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, y ellos no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete a pueblos delante de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantaren contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Libro de Salmos, capítulo 19. Al músico principal, Salmo de David. Es el encabezado. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo de su voz sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí.
Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.